Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali. Me da muchísimo gusto saludarlos en este programa que analiza el acontecer mundial, las claves de la geopolítica mundial y sus impactos para México. En esta ocasión analizamos un incidente que está poniendo en riesgo la seguridad y la estabilidad mundial. Me estoy refiriendo a la intriga de Arabia Saudita en Yemen y la correlación de fuerzas que se destila en la península arábiga y que ha sido botón de preocupación en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En este contexto analizamos los ataques petroleros a Arabia Saudita, la guerra en Yemen y las relaciones tan fisuradas y tensas entre Donald Trump con el establishment de la República Islámica de Irán. Acompáñenos. La guerra civil en Yemen se desencadenó con motivo de la primavera árabe de 2011, cuando los levantamientos en toda la región obligaron al entonces presidente Ali Abdallah Saleh a abandonar el poder tras haberlo ejercido durante 33 años entre acusaciones de corrupción y mal gobierno. Saleh fue sustituido por su vicepresidente Abd Rabu Mansur al-Hadi, quien permitió organizar la Conferencia de Diálogo Nacional, un proceso consultivo nacional de transición que intentó abordar asuntos en materia de gobernanza, estructura y reforma del Estado. No obstante, el presidente Hadi enfrentó diversos problemas como los ataques de Al-Qaeda y de un movimiento separatista en el sur, la corrupción, la inseguridad alimentaria y el que muchos militares seguían siendo leales a Saleh. En septiembre de 2014, el movimiento Houthi se aprovechó del descontento popular para consolidar su control de la gobernación de Sadá y zonas circundantes en las regiones septentrionales de Yemen. A principios de 2015, los rebeldes tomaron la capital Saná, forzando a Hadi a renunciar a su cargo de presidente y exiliarse, luego de que su gabinete presentara su dimisión. Sin embargo, al mes se retractó y eligió la ciudad meridional de Adén como sede de sus funciones ejecutivas. El 25 de marzo siguiente, una coalición contra el movimiento popular yemení Ansarollah, encabezada por Arabia Saudita y respaldada por Estados Unidos, intervino a petición de Mansur Hadi con el objetivo de reinstalarlo en el poder. 2 años y medio más tarde, en noviembre de 2017, el lanzamiento de un misil balístico a Riad, Arabia Saudita, hizo que la coalición saudita reforzara su bloqueo contra Yemen. En tanto, los hutíes consolidaron aún más su control tras asesinar a su aliado y expresidente Ali Abdallah Saleh. El 20 de septiembre de 2019, las fuerzas yemeníes respaldadas por Ansarollah atacaron con 10 drones 2 instalaciones vitales de la empresa petrolera saudí Aramco en represalia por las ofensivas de Riad y sus aliados en contra de Yemen. Un nuevo incidente sacude la escena de la estabilidad y la seguridad internacional. Los ataques petroleros a Arabia Saudita perpetrados hace varias semanas y que han levantado una ola de dilemas y de intrigas que han girado alrededor de una trama peligrosa y compleja que involucra a países sistémicos, es decir, Estados Unidos, pero también a potencias regionales como Arabia Saudita, la República Islámica de Irán y a Yemen, al que se le ha considerado un estado fallido. Frente a esta coyuntura, vale la pena destilar una serie de preguntas. Pero ¿quién fue el autor intelectual y material de estos ataques? Si bien se puede decir, o algunas fuentes alegan que fueron los hutis en Yemen, no estamos seguros, ¿cómo puede ser que Arabia Saudita no haya tenido la capacidad para frustrar estos ataques de una milicia insurgente que opera en el norte de Yemen? Y si esto es cierto, ¿qué pasa con estos ataques? ¿Qué país fue el destinatario final de este mensaje? Pues todo indica que fue Estados Unidos, indirectamente el país protector del mercado petrolero internacional, así como un país extracontinental líder en la península arábiga. Pues la situación en Yemen está muy complicada desde el 2011 y hubo una aceleración de la gravedad de la situación a partir del 2014-2015. Estamos en un contexto en donde Yemen está viviendo los bombardeos de una coalición encabezada por Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos,
y un grupo rebelde que se llama los Houthi, que es un grupo yemení chiita, está viviendo una situación de guerra desde esta época. Lo que pasó es que la semana pasada usaron drones para atacar la producción petrolera saudita y destruyeron a varias infraestructuras de este reino. Hay que ver primero que Arabia Saudita es el país que más produce petróleo en el mundo y el ataque que hizo no estoy muy seguro que hayan sido los Houthis quienes realizaron este ataque desde Yemen. Hay algunas versiones que implican directamente a Irán en estos ataques porque son espacios geográficos muy distantes. Es decir, por un lado los Houthis se encuentran en el noreste de lo que es Yemen y por otro lado la zona que fue atacada es una zona cercana al Golfo Pérsico donde se produce gran cantidad del petróleo en estas dos zonas petroleras que son por un lado la refinería y otro un complejo petrolero que se encuentran cerca, Kurais y Abqaiq, si no mal recuerdo, y finalmente esto fue lo que produjo una situación de inestabilidad en el mundo porque no se sabía hasta dónde la producción petrolera podría verse afectada. Se supone que el ataque generó que el 50% de la producción de Arabia Saudita se viera disminuida y eso fue el temor que produjo en los mercados internacionales. Juan Carlos, nos estás hablando de esta nueva crisis en el Golfo Pérsico, pero aquí cambian las condiciones geopolíticas porque Estados Unidos ya se convirtió en un exportador neto de petróleo. ¿Cómo imbrica esta nueva realidad dentro de las nuevas tensiones que se dan entre Arabia Saudita, Yemen y la República Islámica de Irán? Detrás de este conflicto está el petróleo. Está el petróleo, está el mercado mundial de armamentos, están las luchas tribales, las pugnas intertribales, un problema de fronteras no totalmente acabadas. Es decir, un problema muy complejo que no solo involucra a la región, sino a todas las áreas vecinas. En este caso, pensaríamos en Rusia, pensaríamos en el Cuerno de África, pensaríamos en el Mar Rojo, pensaríamos también en el Estrecho de Hormuz, donde pasa el 33% de todo el suministro de petróleo del planeta. Y pues Arabia Saudita y todos los países vecinos de la bota arábiga y alrededor, Irán, Irak, están asentados en una de las provincias geológicas más grandes de todo el planeta, que es solo comparable a la de la faja del Orinoco, en la que están asentada coincidentemente otro país que está viviendo una crisis importante y que ha sido causa de intervencionismo de las grandes potencias, eso no hay que olvidarlo, que es Venezuela. Pese a que Donald Trump anunció un despliegue de tropas militares adicionales a Arabia Saudita y a los Emiratos Árabes Unidos, y Riad prometió tomar represalias frente a esto hecho en la antesala de una nueva sesión de la Asamblea General de la ONU en Nueva York. La vulnerabilidad saudí quedó al desnudo junto con su falta de capacidades de defensa, un hecho que vinculó a Washington, su gran aliado estratégico y hegemón, que también quedó descobijado al atestiguar el terremoto en los mercados financieros y la subida del precio internacional del petróleo, poniendo en evidencia el juego de inseguridades de la primera potencia mundial y ahora exportador neto de crudo. Esta coyuntura obligó a Estados Unidos a autorizar el uso de reservas petroleras para compensar la inesperada reducción de Arabia Saudita, el país que exporta el 5% del crudo que se consume en todo el planeta. Arabia Saudí es uno de los países que más gasta militarmente, ha modernizado mucho su infraestructura militar, tiene un sistema de misiles antiaéreo que construyó los Estados Unidos, que se llama Peace Shield, y bajo esta lógica también Arabia Saudí tiene una alianza militar con Estados Unidos. Hay que recordar que la quinta flota de los Estados Unidos, el comando central de los Estados Unidos se encuentran en el área del Golfo Pérsico, muy cercana a esta zona que fue atacada, y es interesante ver la vulnerabilidad que tuvo Arabia Saudí. Inclusive podría yo hasta suponer que pudiera ser, no hay nada confirmado al respecto, pero una misma sintonía entre Estados Unidos y Arabia Saudí para
para permitir este ataque y poder culpar a Irán de los eventos. Sin embargo, también hay otras versiones que señalan que fue Irán quien burló a través de los drones y de los misiles crucero estos sistemas de defensa de Arabia Saudí. Hay que recordar que un misil crucero, a diferencia de un misil balístico, es como si fuera un pequeño avión. Entonces, al ser un pequeño avión, estar teledirigido, lo puedes guiar por cualquier momento y puede hacerse parecer un avión, aunque no sea un avión. El gobierno de Estados Unidos estaba muy preocupado y el presidente Trump mandó a Mike Pompeo, su secretario de Estado, el pasado miércoles a Arabia Saudita para platicar con el príncipe heredero Mohammed bin Salman. ¿Por qué es tan importante? Estamos hablando del tercer productor mundial de petróleo después de los Estados Unidos y de Rusia, que se llama Arabia Saudita. Y el impacto de esos ataques fue que la producción saudita bajó de 5%. Y para recuperar esta producción no se necesitan días, no se necesitan semanas, pero se necesitan meses, porque hay el problema de la destrucción de las infraestructuras y el problema después de regresar al mismo nivel de producción. Eso afecta no solo la economía saudita, pero también puede impactar los mercados energéticos al nivel mundial, porque estamos entrando en un tema de riesgo mayor para la región. Es el tercer productor mundial, pero es el primer productor regional. Por un lado tenemos, por ejemplo, los Emiratos Árabes Unidos, que son sunitas, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Egipto y Jordania. Ahora, también están Marruecos, está el Sudán, que ya es África, y ya está el Senegal. Ahora, varios de los estados han incursionado en los últimos 3-4 años en una serie de operaciones, han enviado tropas a Yemen, muchas veces para combatir en el terreno. Ahora, la coalición, esta coalición comandada por el Reino Saudita está apoyada militar y logísticamente y con grandes cantidades de armas, tanto por Estados Unidos como por Reino Unido, y también Francia. Y ahí, fíjate bien, llama la atención. Sí, no. Esta coalición interviene, en el terreno y con logística y con armamento y con grandes cantidades de armamento. Frente a los ataques petroleros en Arabia Saudita, Donald Trump decidió culpar a la República Islámica de Irán y no a los rebeldes hutis de Yemen. Estos últimos quienes se atribuyeron la responsabilidad de los ataques. Bajo su ejida belicosa y reaccionaria, el presidente de Estados Unidos decidió incrementar las sanciones contra la República Islámica de Irán y cabildear para que Reino Unido, Francia y Alemania hagan lo mismo. Sin una pronta evidencia y considerando los informes contradictorios de quién atacó, de haberlo hecho Irán, se apuntó una victoria militar mayúscula que le permite reposicionarse en el juego del poder frente a su máximo rival, Arabia Saudita. De manera paralela, le envía una fuerte reprimenda a Washington por haberse salido del programa nuclear pactado en 2015 junto con la Unión Europea, al tiempo de recrearle una posición incómoda al presidente de Estados Unidos y de hacerlo enfrentar el dilema de atacar militarmente o no al régimen chiita de Irán cuando la Unión Americana está enfilada en las elecciones rumbo al 2020. Por un lado, las rivalidades estratégicas están muy fuertes en Medio Oriente. Arabia Saudí desde hace tiempo usa la cuestión religiosa para justificar sus diferencias con Irán. Hay que recordar, por un lado, que Arabia Saudí se enarbola como el líder del mundo musulmán sunita, mientras Irán se enarbola como el líder del mundo musulmán chiita. Sin embargo, más allá de la religión, que es una justificación más que una realidad, el hecho es una disputa estratégica entre ambos y Arabia Saudí, por ejemplo, culpa a los rebeldes en Yemen, a los hutis, de estar respaldados por Irán y de haber emprendido una campaña de desestabilización en la región. Y por otro lado, Irán ve con escepticismo la política exterior del actual gobierno saudita, muy activa con el príncipe Mohammed bin Salman,
que no solamente ha tratado de desvincularse un poco del petróleo y modernizar a Arabia Saudí, darle una apertura, sino también jugar en los diferentes frentes bélicos y conflictos que hay dentro de Medio Oriente. Este y otros conflictos incluso previos nos demuestran que quedó muy atrás, Reina, la era de las guerras locales. Ya no existen los conflictos locales. Todo conflicto tiende, por las propias características de la globalización que estamos viviendo, de todos los procesos, que un conflicto local rápidamente se internacionaliza. Y dicho en términos geopolíticos, en términos de alianzas, en términos de reacomodamiento de posiciones geopolíticas, pues esto genera un ambiente muy propicio para el juego del gran ajedrez de la política mundial, ¿no? Y esto pues nos va a mostrar lo que es muy evidente, que son las grandes potencias, ¿verdad? Los grandes países, las grandes potencias incluso excoloniales, ¿verdad? Y neocoloniales hoy día las que intervienen y son las que de alguna manera deforman los conflictos. Fuera del tema de seguridad regional hay un tema de seguridad energética para el mundo, porque los países europeos, los países de América del Norte, varios países en el mundo dependen, China por ejemplo, del petróleo saudita, y eso el impacto es mayor, el riesgo es mayor y el miedo es muy importante en esta situación, y el presidente Trump quiere realmente securizar esos sitios que son muy importantes para él. Arabia Saudita e Irán, dos potencias regionales y máximos rivales, están enfrascadas en una guerra por el poder. Mientras que Irán es la máxima expresión del mundo chiita, es decir, de la confesión chiita del Islam, Arabia Saudita expresa el máximo poder del mundo sunita. Estas divisiones religiosas también se tocan con nodos geopolíticos distintos. El caso de que Rusia y Siria apoyan a la República Islámica de Irán, pero Estados Unidos y Turquía lo hacen con Arabia Saudita. Si bien Barack Obama se acercó al presidente Hassan Rouhani de Irán para negociar el programa nuclear, Donald Trump ha hecho todo lo contrario. Ha desmantelado la alianza con Irán, se ha acercado estratégicamente a Arabia Saudita y abandonó el pacto nuclear. No olvidemos que el primer viaje de Donald Trump al extranjero fue su visita a Riad, la capital saudita. Estados Unidos, desde la época de Barack Obama, ha ido perdiendo espacios dentro de Medio Oriente, porque al final de cuentas, gracias a la producción petrolera de este petróleo de esquisto que realmente realizó Estados Unidos desde esa época, 2008 en adelante, le fue permitiendo a Estados Unidos volverse una potencia energética sin necesidad del petróleo de Medio Oriente. Entonces, Estados Unidos ha ido perdiendo espacios porque no le ha interesado tanto el Medio Oriente como en décadas pasadas frente a jugadores como China. China, por ejemplo, gran parte del petróleo que consume viene de Arabia Saudí o de Irán. Esto gracias a su crecimiento económico. Entonces, es un actor que debido a que tiene pocos yacimientos de petróleo, se ha ido involucrando más en la dinámica de Medio Oriente por sus necesidades energéticas. Rusia, por otro lado, desde que llega Putin al poder, ha buscado volver a ser su espacio de influencia en las regiones adyacentes, y lo vemos claramente en Siria. Siria siempre fue un aliado de Rusia desde la época soviética y es donde está más presente Rusia por sus intereses estratégicos que tiene en Siria. En la guerra Irán-Irak de 80-88, esa guerra, si contamos los recursos de los dos países, acuérdate que Irán acababa de salir de la Revolución Islámica, sí. Irak vivía bajo la égida de Hussein. Esa guerra se ha calculado, lo han estimado los especialistas, pudo haber durado 2 años. 2 años cuando mucho, sin embargo se fue a más de 8. ¿Por qué? Por la inyección que se hizo a ambos bandos de armamento. En este caso tenemos que al venir el golpe de Estado del 14, y a partir de 2015, Arabia Saudita comienza y lanza una campaña de bombardeos contra Yemen, ¿no? Entonces pues viene la respuesta, pero para ello Arabia Saudita se encarga precisamente de iniciar. Qué curioso, en la guerra del Golfo Pérsico se habló de la operación Tormenta del Desierto.
a cuyo frente estaba el general Schwarzkopf de Estados Unidos, y ahora Arabia Saudita denomina a este ataque a Yemen Operación Tormenta. Yemen, un país en guerra y de los más pobres del mundo, resulta estar vinculado en la escena de la política internacional debido a la crisis en la península arábiga. Ahí tenemos a los hutis yemenitas que han reivindicado los ataques a Aramco, la petrolera de Arabia Saudita. Y es que debemos de tomar en cuenta qué tipo de país es Yemen. Se trata de una configuración histórica que ha arrastrado problemas estructurales y crónicos como la ingobernabilidad, la corrupción y la debilidad del Estado. Prácticamente un Estado fallido con una guerra civil entre los grupos tribales, religiosos e independentistas. Ahí está un proverbio yemenita que vale la pena destacar, que ha utilizado y citado en diversas ocasiones el expresidente Saleh de Yemen, quien gobernó durante 33 años. Él decía que gobernar Yemen es como bailar en cabezas de serpientes. A esta situación también debemos de agregarle la presencia de Al-Qaeda, este grupo terrorista que tiene una base de operaciones en el sur de Yemen y que busca ser desplazada por el Estado Islámico. No olvidemos que Yemen del norte y Yemen del sur estuvieron separados mucho tiempo. El Yemen del sur es la parte, digamos, desarrollada, la parte norte es la menos desarrollada. La parte que ha tenido más relación con Arabia Saudita originalmente pues es el Yemen del norte. El Yemen del sur está más apoyado por Emiratos Árabes Unidos, ¿verdad? Y por otras fuerzas. Hay un cierto equilibrio ahí de fuerzas. La cuestión es que el punto coyuntural actual, porque insisto, este es un proceso muy largo. En 90 se forma la República del Yemen, un solo país, eran dos, un solo país. El contexto en Yemen es medio confuso. No hay que olvidar que durante la Guerra Fría el país fue dividido en dos partes. Una parte pro-Egipto y pro-Unión Soviética, durante mucho tiempo, y una otra parte pro-Arabia Saudita y pro-Estados Unidos. El país realmente se reunificó después de la Guerra Fría y ha conocido solo un presidente desde el 91 hasta el inicio de las primaveras árabes, que se llama Saleh. Y este Saleh, en realidad, era un dictador, no respetaba el Estado de Derecho, no respetaba las minorías, muy corrupto. Eso generó una desconfianza. Una parte de la población es chiita, la otra es sunita. La parte chiita realmente intentó, a partir de las primaveras árabes, además de quitar el poder a este Saleh, que se refugió en Arabia Saudita, además no aceptaba negociar con el gobierno de Rabo, que era su vicepresidente y que llegó a la presidencia. Eso generó una situación muy confusa del 2011 al 2014, y a partir de esta fecha la Arabia Saudita empezó a pensar en una coalición en contra de los Houthi. Y en los 90s aparece Al-Qaeda. Al-Qaeda que va a hacer algunos atentados terroristas, inclusive contra un barco de guerra de los Estados Unidos que estaba estacionado en el puerto de Adén, abasteciéndose. Hay un atentado terrorista en los 90s y Al-Qaeda empieza a crecer mucho. Pero con la primavera árabe en 2011, el 2011 va a ser particularmente importante porque van a haber protestas en Yemen. Protestas donde el presidente Ali Abdullah Saleh se va a querer mantener en el poder, pero finalmente hay un atentado contra el Palacio Presidencial, donde él está rezando, sale quemado de ese atentado, pero no muere. Y entonces se va a Arabia Saudí, desde donde se atiende, y deja un sucesor, Hadi. Y Hadi finalmente viene del viejo régimen, y entonces esto genera divisiones dentro de la misma sociedad de Yemen, sobre todo en el área de los Houthi, porque estos quieren mayor autonomía.
A raíz de las protestas de la primavera árabe, el presidente de Yemen, Saleh, se vio obligado a renunciar. Ello llevó a Estados Unidos, Reino Unido y Arabia Saudita a establecer el Consejo de Cooperación del Golfo. Sin embargo, los hutis tomaron la capital Sana en 2014 y expulsaron al presidente aliado de los sauditas, Abdo Mansur al-Hadi, quien se exilió en Riad. En gran medida, la milicia huti del norte ha sido apoyada por Irán debido a su confesión chiita y para hacerle frente al extremismo sunita. Se trata de un grupo rebelde que pertenece al zaidismo y que representa una tercera parte de la población de Yemen, misma que gobernó el norte del país hasta 1962. Las rebeliones del norte, junto con las fuerzas separatistas del sur, estas últimas que buscan restaurar el Estado federal independiente y que han marcado profundas fisuras y un nuevo juego de equilibrios políticos y militares en Yemen. En los 90, cuando nace el movimiento rebelde Houthi, el objetivo de este movimiento es proteger las tradiciones religiosas y culturales de la minoría chiita ubicada en el norte de Yemen, Del zaidismo, que se enfrentaba a las influencias de un islamismo ultraconservador, podríamos decir, que dominaba del otro lado de la frontera, donde se ubica la zona de influencia del poderoso régimen del Riyad o de Arabia Saudita, ¿no? Ahora, fue a raíz del golpe de Estado muy reciente, 2014, llamado golpe de Estado, cuando el presidente, acuérdate que había dos movimientos, el presidente Hadi de un lado y el presidente el mandatario Saleh del otro. De alguna manera comienza este conflicto, este golpe de Estado que deviene con la salida del presidente Hadi, que por cierto está exiliado en Riad. Entonces, Ali Abdullah Saleh se alía con los Houthi y empiezan una guerra que es la que está viviendo Yemen desde 2014. En 2015 empieza la intervención internacional, sobre todo de Arabia Saudí y de sus aliados, pero es bajo ese contexto en el que Saleh, junto con los Houthi, quiere recuperar el poder y por otro lado Hadi, que quiere mantener el liderazgo en Yemen, con la ayuda de los sauditas, por supuesto. Lo que pasa en Yemen es que estamos hablando de un país muy pobre, que además está viviendo bombardeos desde 5 años y que es un país en donde tenemos un Estado muy débil desde mucho tiempo y además se ha transformado en un Estado fallido. Eso permitió a milicias tipo los Houthi de empoderarse y también a grupos terroristas tipo AQPA, Al-Qaeda en la península árabe, de transformarse en uno de los grupos más poderosos de la región que puede atacar o a soldados o a ciudadanos de diferentes países. Ahora, podemos ver que este conflicto no solo es un conflicto tipo guerra civil o tipo guerra bilateral entre Arabia Saudita y Yemen, es en realidad un mini conflicto regional en donde está involucrado por un lado Arabia Saudita, que está apoyando al gobierno, y por otro lado a los Houthi, que son apoyados por Irán. Y por eso hablo de mini conflicto regional. En Yemen, las lealtades tribales, militares e islamistas no se ponen de acuerdo si Yemen debería de gobernarse mediante un Estado unificado, dividido o bien establecer un gobierno federal. Después de 8 años de lucha, la fragmentación junto con el respaldo externo a cada grupo ha descarrilado la posibilidad de llegar a una solución política del conflicto. El mismo ejército está impregnado de faccionalismo y de alianzas de conveniencia. El presidente Hadi, quien controla la gobernación de Abian, y su vicepresidente Ali Moshin en la gobernación del Mareb. Los cismas existentes y los intereses opuestos han llevado a los distintos grupos a luchar por el control territorial y a conquistar la hegemonía tan anhelada. Los sauditas se han centrado en el norte para contener la expansión de los hutis, mientras que los Emiratos Árabes Unidos se han convertido en el otro actor político que han ganado presencia en el sur de Yemen para contrarrestar la actividad de Al-Qaeda en esta parcela del territorio pro-saudita.
hay una división militar, porque por un lado están los militares que estuvieron del lado de Saleh, que están apoyando a las milicias Houthi, y por otro lado los partidarios del nuevo presidente, que apoyados por Arabia Saudí, luchan entre sí. Entonces, no solo es una rebelión de los Houthi, porque los Houthis han tenido rebeliones a lo largo de la década de los 2000. Por ejemplo, hubo una en 2004, sino también es una alianza entre militares de un presidente y de otro. Obviamente Abdullah Saleh fue asesinado, hubo un atentado, lo asesinaron los Houthi, pero finalmente sigue teniendo apoyo de esa parte que lo apoyó desde un principio. Hoy en día, 4 o 5 años después del inicio del conflicto, además de tener un conflicto entre el gobierno saudita apoyado por los Emiratos Árabes Unidos en contra de los Houthi, tenemos también ahora una parte de los grupos rebeldes que no quieren colaborar con los Houthi y se quieren escapar de esta alianza para intentar tener una autonomía en una parte del país. Eso es el primer problema. El otro problema es que una parte de los Houthi está totalmente a favor de Irán, porque reciben dinero, porque reciben armas, etc. Pero hay una parte de los Houthi que dice, sí recibimos armas y financiamiento de Irán, pero eso no quiere decir que tenemos que hacer y que aceptar todo lo que nos está diciendo Irán. Tenemos nuestra propia agenda nacional. Por eso la situación es tan confusa en Medio Oriente. Es que tenemos estados y gobiernos que tienen divisiones adentro de ellos mismos. Tenemos grupos armados, milicias, los llamamos como queremos, guerrilleros, como dicen en América Latina, que ellos mismos son divididos entre ellos y son divididos con la gente que les patrocinó hace varios años. La cuestión es que el movimiento de Houthi se ha venido reforzando con el paso del tiempo, gracias, sin lugar a dudas, con las alianzas que ha mantenido, entre otros, con Irán. Y una cosa, Rina, que habría que olvidar, es que los hutíes, igual que Irán, son chiitas. Y que es apoyada por el régimen de Teherán, y que por el otro lado tenemos el reino saudita, que es sunita. Ahora bien, ¿qué implica esto? Bueno, las controversias entre chiitas y sunitas no son privativas de este espacio. O sea, vamos a encontrar este tipo de pugnas en muchos estados. La primavera árabe no tuvo un feliz final en Yemen, todo lo contrario. El descontento social de los jóvenes portadores del cambio no llegó a un buen puerto. Recordemos que Tawakkol Karmal, esta yemenita que se ganó el Premio Nobel de Paz en 2011, estuvo participando en la Cumbre de Premios Nobel de Paz que tuvo lugar hace unas semanas en México, en Mérida, Yucatán. En este evento ella señaló que la primavera árabe en Yemen se convirtió en una contrarrevolución debido a la guerra civil y a la cantidad de miles y miles de muertos que ha tenido como producto de esta primavera árabe. Ella también señaló que en Yemen, con esta contrarrevolución, ha quedado pendiente el bienestar económico, las reformas políticos y la anhelada justicia social. Pues a diferencia de Túnez, que fue el único país en donde surgió una democracia después de la Revolución del Jazmín, no ha sido el mismo caso ni para Yemen, ni Libia, ni tampoco Siria, países ensangrentados por el grito de las manifestaciones callejeras. Mira, lo que hay que tomar en cuenta es que es la primavera árabe, esos inicios de 2011 los que exacerban todos los movimientos que estamos viviendo hasta ahora. Yo pienso que en el caso de Estados Unidos es muy clara cuál fue la posición, un poco el coqueteo, como que firmamos un acuerdo, como que pues pónganse ustedes en una sola línea, integren un gobierno de unidad en Irán, ¿verdad? Se reconoce la importancia de Irán, ¿verdad? Porque no hay que olvidar que Irak es árabe, pero Irán no. Entonces, Irán no es un país árabe, ¿no? Claro. Es islámico, pero no es árabe. Es decir, concilien las fuerzas, ¿verdad? Es un país muy importante, ¿verdad? En toda la geopolítica regional, y pues pónganse de acuerdo. Y yo me pondré de acuerdo con los dos, o con un solo gobierno. Es decir, yo quiero un interlocutor válido, y ese interlocutor es un gobierno de unidad.
Siria siempre fue un aliado de Rusia desde la época soviética y es donde está más presente Rusia por sus intereses estratégicos que tiene en Siria. Hay que saber que ahí tiene dos bases, una base naval que se llama Tartus, que es indispensable para los intereses rusos, porque desde ahí conecta el mar Mediterráneo con su zona cercana, que es el Mar Negro. Entonces, bajo esa lógica, Siria es indispensable porque es su base en Medio Oriente. Y por otro lado, los turcos, los árabes, los iraníes tienen esta dinámica de incrementar su poder e influencia regional y lo van a hacer debido a lo que va a pasar en la primavera árabe. Entonces, cada quien va a querer sacar partida. Los turcos están muy presentes en la guerra siria, están muy presentes en Qatar, estuvieron muy presentes en Egipto. Y Irán también está jugando desde el 2003, no es nuevo esta situación, jugó en la guerra con Irak, sigue muy presente en Irak, está jugando en la guerra siria, los sauditas también están jugando en la guerra siria y es más que nada sacar provecho de esta situación para incrementar su influencia regional. Porque ningún Estado tiene la capacidad pues, de ganar una guerra en contra de esos grupos y esos grupos no tienen una agenda común. Y la situación es muy confusa y muy peligrosa. Irán y su presidente han negado tener responsabilidad sobre los ataques perpetrados a Arabia Saudita, un clamor que desconoce el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, debido a que tiene relaciones fisuradas con este régimen teocrático inspirado por los clérigos y los líderes espirituales que buscan retornar a los principios fundamentales del Islam. Las tensiones en esta relación bilateral no son nuevas. Han tenido lugar desde la misma proclamación de la República Islámica de Irán en el año de 1979, pero también de manera reciente, seguramente usted se acordará, cuando George W. Bush etiquetó a Irán, a Irak y también a Corea del Norte como países ejes del mal. Además, también con los dos mandatos de Mahmoud Ahmadinejad no hubo buenas relaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán. Recordemos que Mahmoud Ahmadinejad fue un personaje crítico en contra del mundo occidental y generó mucha hostilidad frente a sus relaciones con Estados Unidos, Israel y Reino Unido. Esa guerra de 6 días, en 6 días prácticamente los israelíes dieron a conocer al mundo lo que algunos de alguna manera ya conocían, que era su enorme poderío militar y su alianza estratégica histórica con Estados Unidos, ¿no? Entonces en 6 días borraron del mapa todos los estados árabes. Viene la guerra del 73, que fue prácticamente puso a todo Occidente, ¿verdad? Muy consciente la guerra del 73 precisamente, aquel día de Yom Kippur, la fiesta del perdón de los israelíes, fue aprovechado por algunos estados árabes para atacar a Israel y la respuesta de este fue fulminante, de tal suerte que pues todos los territorios que resultaron ocupados en aquella ocasión pues lo siguen hasta ahora. Y a mí en esto me llama mucho la atención lo que diría Ariel Sharon, el ex premier israelí, cuando dijo palabras más, palabras menos, lo que se gana con una guerra solo se pierde con otra, ¿no? Ahora el tema interesante va a ser que tenemos un presidente Trump muy presionado por las elecciones, por su reelección. Una parte de su gabinete que quiere hacer la guerra o que quiere una respuesta muy fuerte en contra de los iraníes, pero también por otro lado en Irán tenemos una situación medio confusa. Tenemos el presidente de la República Islámica, Rouhani, Zarif, que es su canciller, que quieren negociar con Trump. Y la idea desde varios meses era que Trump y Rouhani se encontraban esta semana en la Asamblea General de la ONU. El problema es que con lo que pasó va a ser muy difícil. Y además en Irán el ayatollah
el guía supremo al nivel religioso para los chiitas iraníes, él no quiere ningún acuerdo. Me atrevería yo a decir que la política exterior de Donald Trump es un fracaso. Él, bajo la idea y la presión de Israel, sale del pacto nuclear que habían firmado con este país, Estados Unidos, junto con la Unión Europea, Rusia, China, y sale del pacto y empieza una política de presiones sobre Irán. Una política de presiones que tiene que ver con sancionar sobre todo la industria petrolera iraní y de gas. Entonces, bajo esta circunstancia, Irán, que está presente en los conflictos de Medio Oriente, porque tiene intereses en Líbano, porque tiene intereses en Siria, en Irak, etcétera, está jugando la carta de usar a estos aliados para provocar a Estados Unidos, pero no bajo una lógica de iniciar un conflicto armado. Sabe Irán que su poderío militar es limitado frente al de los Estados Unidos, pero sí sabe que puede desestabilizar una región que es muy importante por la cuestión energética para el mundo. Si bien las relaciones entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán mostraron un gran alivio frente al acercamiento que hubo bajo los 2 mandatos del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en donde se negoció el programa nuclear de Irán junto con la Unión Europea, Donald Trump cambió las coordenadas geopolíticas decidiendo abortar el programa nuclear hasta que Irán cese en su política exterior expansiva y de baja intensidad mediante el reforzamiento del cerco chiita, es decir, que el ayatolá deje de apoyar a Bashar al-Assad en Siria, a los insurgentes hutis en Yemen, a Hezbollah en Líbano y a Hamas en Palestina. Asimismo, el grito trumpista busca resarcir las fallas de este acuerdo pactado por la comunidad internacional para que la República Islámica incluya un programa de regulación y control de misiles balísticos y alargue los años de la moratoria nuclear iraní. Mientras que Washington incumple su palabra y sus compromisos, la furia trumpista ha decidido aumentar las sanciones, reforzando el aislamiento político, económico y diplomático de Irán. Y yo pienso que esa también es una de las ideas del exsecretario de Estado, ¿verdad? De generar, ¿verdad?, en Irán confusión y exacerbar las naturales diferencias que hay en todo sistema político. Además, un sistema político que no está totalmente construido. Mira, si tú analizas el caso de Irak, en Irak la construcción del sistema político es una de las tareas pendientes en la región. No está concluido, como en otros estados árabes, ¿no? Lo mismo ocurrió en Libia, y ocurre en Argelia, y pasa incluso en Egipto. Lo que está generando una seria confusión incluso entre los aliados es que no hay consecuencia, no hay congruencia en el discurso de Trump, ¿no? Y como decía el maestro Noam Chomsky a esta misma pregunta, bueno, ¿cuál es la posición? Le preguntaban al maestro, incluso al recién fallecido Immanuel Wallerstein, quizá el más importante sociólogo de Estados Unidos, ¿no? Les preguntaban más o menos, palabras más o menos de qué estaba pasando en la región. Dice, pues es que en realidad lo que se está perdiendo es la confianza. Es decir, los aliados mismos están perdiendo la confianza en Estados Unidos. Trump está jugando la carta, quiere presionar bastante a Irán para que negocie en un sentido de no solo limitar el programa nuclear iraní, sino también su programa de misiles balísticos. Algo que Irán va a rechazar. El presidente Rouhani estuvo dispuesto a reunirse con Trump en la Asamblea General de la ONU. No se concretó por estos ataques y creo que también Rouhani está atado de manos porque él no decide la política en Irán. Finalmente, quien decide lo que pasa en términos de seguridad y de política exterior es el ayatolá Ali Khamenei, no él. Tenemos a 2 países que tienen en realidad posturas divididas por dentro del mismo país y por dentro del mismo gobierno. Eso es un verdadero problema, porque no es la oposición demócrata que no está de acuerdo con Trump, es la gente de su gabinete. Y en Irán no es la oposición en la calle que está en contra del presidente, es su propio ayatolá, su autoridad religiosa. Tenemos una situación medio confusa en esta situación y a ver si los iraníes, por lo que llaman ellos mismos la profundidad estratégica, si no van a seguir molestando a los intereses de Arabia Saudita y de Estados Unidos de manera indirecta en la región. Porque los chiitas iraníes tienen esta ventaja, podemos decir, es que el Hezbollah libanés les apoya,
tenemos grupos como Shab en Irak que les está apoyando y esos Houthi en Yemen que les está apoyando también. Y la situación va a ser muy confusa en los próximos meses, no solo para la seguridad, como lo dijimos, pero también para los mercados energéticos. El tema de Irán robó reflectores en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. En su discurso, Trump, quien se mostró incómodo por la propuesta de Nancy Pelosi de iniciar un juicio político en su contra, abordó en su narrativa contención frente a Irán. Una postura que esconde las enormes divergencias entre la clase política estadounidense. Mientras que el presidente rechazó la utilización de la fuerza militar contra Irán, los halcones y conservadores creen que la República Islámica debe de ser castigada. La línea más dura se dejó entrever por la frase de Mike Pompeo: Irán tiene sed de sangre y busca la guerra. Pero también quedó desangelada frente a la renuncia de John Bolton, asesor de seguridad nacional. Pero las diferencias no solo se palpan dentro del círculo íntimo de Trump, sino en las relaciones fisuradas entre el presidente de Irán, Hassan Rouhani, y el ayatolá. Las controversias se dan entre el Irán principista, conservador y religioso frente al Irán más abierto, reformista y pragmático. Sin embargo, en temas de política exterior, quien lleva la voz cantante es el ayatolá Jamenei, pues se trata de la figura del poder supremo cuando hablamos de diplomacia y política exterior, política de seguridad nacional y defensa, además de ser el comandante supremo del cuerpo de la Guardia Revolucionaria. La renuncia de John Bolton realmente viene de una fase de malentendidos entre él como consejero de seguridad nacional y el presidente Trump. Y el caso iraní es uno de los principales temas de pelea entre ellos. John Bolton forma parte de esta rama que se llama los neoconservadores y él desde varios meses está pidiendo al presidente Trump un ataque, una guerra en contra de Irán. Aunque el presidente Trump canceló el acuerdo del 2015 entre Obama y Rouhani, el presidente iraní, Bolton consideraba que no era suficiente y quería ataques militares. Trump no quería por varias razones políticas, porque las elecciones están acercando, porque hay muchos soldados en Irak, vecino de Irán, y el riesgo sería que hay un ataque de grupos chiitas iraquíes en contra de esos soldados estadounidenses. El impacto realmente de Bolton, ahora que ya fue despedido o que renunció, no sabemos realmente, es que tenemos a otra persona que tiene una visión dura de la relación Estados Unidos-Irán, que es Mike Pompeo. Y Mike Pompeo por eso se fue a Arabia Saudita, como lo comenté, para intentar negociar una posición común. Y él habló de acto de guerra. Yo veo en mucho de la política exterior de Donald Trump, que veo una política sui generis, es una política bastante fragmentada, simplemente habría que ver cómo ha evolucionado estos 3 años, ¿verdad? Con un departamento de Estado con 2 o 3 cabezas, con un sinnúmero de renuncias, 25 funcionarios muy cercanos a él han tenido que renunciar, ha desarrollado ese fenómeno bastante digamos inaprensible, pero hay que hacer una correcta lectura que se llama la Twitter diplomacia, ¿verdad? Pero la política exterior de Donald Trump es una política premeditadamente confusa, yo le llamo neopragmática. En este sentido, lo que ha caracterizado al gobierno actual de Estados Unidos es una recomposición de su sistema de alianzas. Cómo ha tratado a Japón, cómo se ha relacionado con India, ve lo que está pasando con China, ve cómo se ha convertido en un verdadero objetor persistente de todo el derecho internacional, ¿verdad? Que se trata de acuerdos de libre comercio, los denuncio. Que el acuerdo climático del París, lo denuncio porque además ni siquiera existe calentamiento global, ¿no? Y es un contradiscurso riesgosísimo. En un escenario de máxima tensión, el presidente de Irán en la Asamblea General de Naciones Unidas presentó una iniciativa para la paz y la esperanza en Hormuz. El estrecho de Hormuz, que ha sido campo de batalla entre la Alianza Angloamericana y la República Islámica. Por cierto, el estrecho de Hormuz, en donde pasa más de un tercio
del petróleo mundial y del que China utiliza por ser comprador neto de petróleo del Medio Oriente. Y es que hay que recordar que en el escenario de las máximas tensiones, hace unas semanas se celebró un desfile militar de gran importancia en Irán para conmemorar los 39 años del inicio de la guerra entre Irán e Irak. En esta coyuntura, la República Islámica mandó un mensaje de su soporte y de su músculo bélico frente a enemigos directos e indirectos. El estrecho de Hormuz, ese estrecho es muy importante porque por ahí pasa, como usted señala, un tercio de la producción petrolera de la zona, pero también pasa gran parte, el 20% de todo el petróleo que consume el mundo, y solo está controlado por dos países. Por un lado, de este lado se encuentra Irán y atravesando el estrecho, Omán. Entonces, esos dos países controlan el estrecho. Si en algún momento Irán decidiera cerrar el estrecho, eso sería muy grave para la economía mundial y para la producción, pero sobre todo la distribución de petróleo, porque no habría un camino por donde llevar esa producción petrolera de los países del Golfo Pérsico, que no solo es Irán, sino también es Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, etcétera, y eso generaría un problema mayor, porque inclusive podríamos ver una repetición o incluso más grave del aumento de los precios del petróleo, como se dieron después de la guerra en Irak en 2003. Hasta hace muy pocos años Estados Unidos era un importador neto de petróleo. Hace unos años. Pero empezó a ocurrir una especie de reversión estratégica en el sentido de que Estados Unidos comienza a comprar petróleo. De hecho, fíjate que, y esto es demostrable con cifras, yo lo he estudiado durante muchos años, Estados Unidos, un porcentaje muy amplio del petróleo que importaba y que importa, y yo sigo pensando, va a las minas de sal de Luisiana, es decir, va a su reserva estratégica. Por eso es que en estos días, cuando se dio el problema coyuntural de la disminución de los suministros a nivel mundial y que llevó a elevar los precios del petróleo, fue coyuntural, duró muy poco incluso, no fue como con la guerra Irán-Irak que se prolongó. Curiosamente, el llamado que hizo Trump les dijo: nosotros tenemos reservas estratégicas, a Estados Unidos no le preocupa si deja de haber suministro, es más, nosotros podemos apoyar el faltante con las reservas estratégicas. Por cierto, casi todo el petróleo que ha exportado México a Estados Unidos en forma de crudo, que después nos lo devuelven como latas de Mobiloil. Ahora, por cierto, que si no fuera negocio las refinerías, no tendría Estados Unidos más de 150 refinerías, ¿verdad? La consecuencia principal para un país como México es que México es productor de petróleo y la consecuencia de una crisis o de crisis que se pueden extender sería un aumento del precio del petróleo, que al final puede ser una buena noticia para México, pero el tema va a ser la capacidad o no de México de producir más. Si México no tiene la capacidad de producir más, son otros países productores, tipo Estados Unidos, tipo Rusia, que ellos van a aprovechar de esta nueva situación. Eso es el principal impacto. Por términos de seguridad no vamos a tener impacto porque la situación, la ubicación geográfica permite estar un poquito seguros por este lado del mundo. Yo creo realmente que en los próximos meses, años, eso va a seguir, no todos los días, pero cada 6 meses vamos a escuchar, destruyeron eso, los otros destruyeron eso, y a ver si México se puede adaptar a este nuevo escenario produciendo más o buscando nuevos clientes también. Porque tal vez nuevos clientes que no necesitaban petróleo mexicano ahora lo van a necesitar en los próximos meses. Y sería interesante adaptarse. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Les estoy muy agradecida por su atención y compañía. Este programa que se transmite todos los martes a las 21 horas y los sábados en repetición a las 7 de la noche. Vértice Internacional, 10 años descifrando el mundo.